Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Refice y como ustedes saben, lo que se pretende en este que es su programa es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema muy interesante que tiene que ver con la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Una ley que han tachado muchos como un arma política, un arma de derecho. Y bueno, quédese porque se va a poner muy interesante este programa y seguramente le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Iniciamos este gran programa. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para iniciar este gran programa acerca de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Para ello tengo a dos abogados sumamente capaces, brillantes, constantes, titanes del derecho, diría yo. Y bueno, pues nos honran con su presencia. Primero que nada, tengo aquí a mi lado derecho al doctor Ricardo Amezcua. Bienvenido aquí al programa. Muchas gracias, mi querido hermano. Gracias. Un honor estar con ustedes y tu público. Muchas gracias. De igual forma, al doctor Valentín Ugalde. Muchas gracias al auditorio. Obviamente, los dos doctores son sumamente destacados y tienen una trayectoria tanto legal como política impresionante, pero yo quisiera concentrarnos más en el programa porque lamentablemente si no se nos agota luego el tiempo y pues ya no nos quedamos más que leyendo currículums de cada quien, ¿no? Digamos, ¿no? Obviamente yo sé que son gente súper capaz, pero bueno, yo quisiera que entráramos de lleno un poquito a esto que es la Ley Nacional de Extinción de Dominio. ¿Por qué nace la Ley Nacional de Extinción de Dominio? Esta ley, vamos a acotar varios puntos que son importantes. Primero viene regulada en la Constitución, en nuestra Constitución de la Ciudad de México, y algo ya le empezaron a poner, pero que tiene 2 años. Pero en la Constitución Federal, desde hace 11 años, con la reforma penal constitucional, en el artículo 22, ya la fueron insertando. De ese entonces, de hace 11 años a la fecha, fueron muy pocos los procedimientos de extinción que se realizaron por gobierno federal y también por los gobiernos locales. Fueron muy pocos. A nivel federal fueron alrededor de más o menos unos 60 asuntos y a nivel Ciudad de México en específico si fueron más, si fueron como unos 300. Ahora, la verdad que este número ya a nivel, porque era una ley general, hoy ya, y después le hicieron federal, y hoy es una ley nacional, ya es única, ya no pueden entrar en los estados. Eso es algo bueno. Esa ya rige a todos los estados. A todos los estados, igual que el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero hoy tenemos una ley nacional de extinción de dominio que tiene 2 meses. A la reforma después de esto de hace 11 años se le han hecho, después de esa, 2 reformas más, que fue en este año, en febrero, y ya después de esta reforma, que es la misma, es la ley nacional que ya tiene más de una década, y que lo que hicieron es reformarla para meterle más tipos penales, más delitos. Bien. Ahí es donde empieza a complicarse quizás la cosa. Esta ley es un buen instrumento para combatir, ese es su fin, y que además viene en los tratados internacionales. Además no es algo que se inventó en México, que quisiéramos o no. Por los tratados internacionales, que es firmante a través del Senado, México, pues los tenemos que acatar. Entre los 4 convenios que tienen que ver con la ley de extinción de dominio, efectivamente México tenía que entrar a este mundo porque lo que trata de atacar a nivel nacional e internacional principalmente es la delincuencia organizada. En la propia ley de la delincuencia organizada, en términos
16 constitucional, que habla de la delincuencia organizada como una de las figuras que viene. El 16 es muy amplio, viene orden de aprehensión, viene orden de cateo, viene arraigo, viene la delincuencia organizada. Lo pusieron ahí porque son unas figuras muy interesantes, porque la delincuencia organizada, que es la base de esta ley también, es como los dientes de la ley de extinción de dominio. Ahorita iremos platicando poco a poco por qué. Pero bueno, tiene un régimen especial la delincuencia organizada. Por ejemplo, todo el mundo sabemos que en el 16 constitucional, si una persona es detenida en flagrancia y sus modalidades, flagrancia en el momento, en persecución material, videovigilancia y por señalamiento, son las que hoy existen en el Código Nacional, una persona es detenida, evidentemente es trasladada al Ministerio Público y lo máximo que puede estar detenida o retenida ya por un acuerdo de retención en la agencia del Ministerio Público, la Procuraduría Federal o local, o naval o municipal o militar, o sea, en cualquier ministerio público que hay militares, que luego será una buena pregunta saber qué va a pasar con todo eso ahora con la Guardia Nacional. Va a ponerse interesante, pues ahí van a meter a marinos y militares y policías federales, pero bueno, en ese sentido, máximo una persona puede estar detenida en el Ministerio Público 48 horas para que se determine su situación jurídica. Si se diga si hay un delito, un hecho con apariencia de delito, a nivel solamente de probabilidad, existe precisamente esta responsabilidad. A nivel de probabilidad también, no se sabe si cometió el delito o no hasta que exista sentencia condenatoria y al mismo tiempo definitiva, ya sea cosa juzgada. Entonces, por eso, si se ve que hay pruebas que den esta posibilidad de que sí cometió el delito y dentro de esas 48 horas término constitucional, pues entonces van a judicializar el expediente, hoy la carpeta de investigación, y lo mandan al juez para que él decida y vuelva a hacer otra revisión. Por eso lo que hace el juez de control cuando le llega a estas detenciones, lo primero que hace es revisar la detención, hace un control de detención y control de derechos humanos. Entonces, lo primero que hace un juez de detención, luego siguen otras fases que ahorita no entraríamos porque no acabamos. Pero bueno, en la delincuencia organizada es el caso de excepción en la propia Constitución, el 16, que nos dice en delincuencia organizada se va al dúplico. Entonces de 48 se puede ir a 96. Y también en delincuencia organizada, después de la detención o previa a la detención puede haber un arraigo. Este arraigo puede ser por 40 días por delitos de la delincuencia organizada, que la propia ley, en fundamento de este artículo que estamos platicando, pero ese es el fundamento constitucional de la ley de la delincuencia organizada y nos dice qué delitos son los que pueden entrar dentro de la delincuencia organizada. Son los más fuertes, son casi todos los que están de prisión preventiva oficiosa en el 19 constitucional. Entonces, narcotráfico, armas de fuego, lenocinio, secuestro, tráfico de armas, de personas, de órganos. Son los delitos más fuertes que no solamente atacan a la comunidad, a la sociedad, sino también a nivel nacional e internacional. Por eso esos tratados internacionales hablan para combatir esta situación de los delitos, porque cada vez se da más el tráfico de personas, el tráfico de estupefacientes, el tráfico de armas, el tráfico de información y de dinero y de lavado de dinero de todos estos grupos de la delincuencia organizada. Por eso es que en los tratados internacionales se pide que todo el mundo, para cruzar información y detener cada vez más a estos grupos que son muy grandes, que manejan mucho dinero y lo que hacen es lavar el dinero. Entonces, se pone una empresa que se dedique a este tipo de delitos y después empiezan a comprar bienes muebles, inmuebles, yates, vehículos, pues cualquier cuestión y hasta activos. Entonces, lo que se trata es de, entre las policías internacionales, Estados Unidos el FBI, en lo local los sheriff y además la CIA, en México pues la PGR o FGR, tienen los dos tratados precisamente para ir viendo toda esta información que se sube a la red, y sí los tienen muy detectados por las computadoras y las llamadas telefónicas, y es donde empiezan a ver a dónde se van estos capitales que los van moviendo. Se mueve mucho dinero. Y más ahora con el Bitcoin, que es todo otro tema, del moneda electrónico, que ahí es donde se maneja mucho y además lo manejan por la Deep Web. Entonces ellos se manejan mucho para mandar millones o miles de millones y de pesos y de dólares para estar manejando esto. Bueno, lo que busca esta ley de extinción de dominio con estas reformas es poder más fácilmente, cuando haya una denuncia por el delito de secuestro y con otra modalidad, con un tipo penal que es un concurso de delitos, como delincuencia organizada, pues precisamente
que un inmueble que inició quizás, bueno, hay una denuncia contra una persona, un grupo de personas o una empresa. Hay empresas fantasma o empresas con prestanombres que los compran así, y hay que tener cuidado con ese tipo de conocidos que dicen, oye, te puedo poner, o familiares que te voy a poner el nombre, un inmueble a tu nombre por lo que sea, pues ya nos podemos estar metiendo en un problema muy grave con este tipo de leyes, ¿no? Entonces hay que tener más cuidado, y eso por eso es que también con este proyecto de ir en contra de la corrupción se está haciendo contra servidores públicos, porque es la excepción. La mayoría del servidor público es raro que pueda comprar inmuebles de mucho dinero, pero hemos visto cantidades de casos en México y en otras partes del mundo donde hay presidentes en Latinoamérica, casi de cada país de Latinoamérica, presidentes que están ya detenidos. En México todavía no hemos visto un presidente hasta ahorita. Habría que ver, pero quién sabe. Quién sabe en un futuro qué vaya a pasar con eso, ¿no? Pero si revisamos, ya nada más muy rápido para terminar esas primeras ideas, una primera aproximación es cantidad de gobernadores que han sido detenidos y que están detenidos y que les han encontrado miles de bienes, ¿no? En todos los sentidos. Entonces es una buena ley en el sentido de que es una ley que es la extinción de dominio, básicamente a una persona física o moral, asegurarle sus bienes, dejarlos detenidos mientras se lleva la investigación penal por el delito que sea, y si hay una investigación penal, también se le puede dar, el Ministerio Público que lleva esta investigación por los delitos, le da vista a la unidad especializada del Ministerio Público de arraigos. Entonces ellos, si ven si hay bienes, independientemente del delito, si hay bienes que puedan ser producto del delito, esos bienes se pueden asegurar. Y puede haber hasta una venta anticipada, que es donde se empieza a poner riesgoso esto. En otros países se pueden asegurar los bienes, no se puede vender anticipadamente. Aquí inventaron la venta anticipada, donde todavía ni siquiera pueden haber en la vía civil notificado a través del Tribunal Superior de Justicia, el actor es el Ministerio Público, todavía ni siquiera han notificado a una persona que tiene, aparte del asunto penal de la carpeta de investigación, puede ser que todavía no le notifiquen la demanda de extinción de dominio y ya le pudieron haber asegurado los bienes, y aparte le pueden todavía hacer una venta anticipada. Bueno, y ahora sí que la garantía de audiencia y de defensa. ¿Dónde quedó todo eso? Imagínate lo peligroso. Entonces, está bien la ley de extinción de dominio para el ataque nacional, internacional de tantos delitos que día a día ya hasta da miedo salir a la calle. Claro. Eso es una realidad, es un axioma. O sea, qué bueno que lo hicieron. Sí, pero le exageraron en México. Ya sabes que todo lo hacemos a la mexicana, desgraciadamente. Y entonces, como una venta anticipada, cuando todavía ni siquiera, sin que se determine si existió delito o no, ni siquiera se ha judicializado, cuando todavía no te han notificado, y podría haber una venta anticipada de los bienes. Con la repercusión que a futuro, si no demuestran realmente que si tú no acreditas la buena fe, y ahorita hablaríamos de cómo se acredita la buena fe, que es muy subjetivo y muy relativo, te avientan ahora la carga de la prueba, de que tú digas que todo lo que yo he comprado está a mi nombre y que fue producto de mi trabajo. Claro. Yo quisiera saber, igual que en un embargo, cuando llega a notificar a alguien y nos llegan a embargar, que nos dicen, bueno, sí puede estar fuera del embargo siempre y cuando tengas las notas de que tú no eres el deudor y tengas los bienes, las notas de todos los bienes. En realidad tenemos las facturas y los bienes y podemos acreditar todos los que nos están viendo el auditorio de todo lo que hemos adquirido. Tenemos una casa de 3 millones, podemos demostrar de dónde salieron los 3 millones, tenemos todas las facturas, las notas de todo y de dónde salió. Es muy difícil en México. Entonces, no imposible, pero es difícil. Pero bueno, no es para atacar a la gente normal, a la sociedad. En teoría, porque esperemos que no se vuelva una arma política y de venganzas, en teoría es para los grandes grupos de la delincuencia organizada, para casas enormes tipo lo que vimos con el expresidente de la famosa casa esta blanca que existía aquí en Las Lomas, ¿no? Casas enormes, se aseguran, y hay una venta anticipada porque el pretexto es si es muy grande el inmueble y me puede causar al Estado que es caro el mantenimiento de un rancho porque hay 500 vacas de ganado, se vende previamente con estos requisitos de que se vende para que no se tenga que mantener el inmueble. Eso pasa mucho en la materia penal, que están los aseguramientos. Se aseguran y bueno, después si pierden en una orden de cateo, se pierde el asunto porque no lo acreditan que realmente hubo un delito, tenían que devolver las cabezas de ganado, los vehículos ya estaban todos echados a perder. Un vehículo que no se prende más de un año o creo que menos tiempo, pues se echa a perder. Claro. Las lanchas, las casas, todo, y tenían que devolverlo. En esta ley, la ventaja, luego veremos las ventajas y las defensas, es que antes de meter la demanda, el Ministerio Público que hace este procedimiento aleatorio al penal, que empieza a iniciar lo civil. Por eso es un asunto que es muy raro,
Es una combinación de asuntos que al principio costó mucho trabajo entender a la mayoría y sigue costando, porque es un asunto de dos materias, es bipartito, inicia penal, pero al mismo tiempo civil. Bien. Entonces tiene una naturaleza jurídica muy rara, civil, penal, y en mucho de lo que es el procedimiento que ahorita hablaríamos, es una combinación porque además es un juicio civil, pero además oral y con técnicas de litigación penal y mercantil. Y que de ahí, imagínate, es una empresa. Si es una empresa y ahorita llegan, te la aseguran y de repente dicen, oye, pues como va a salir muy caro mantenerla, te la vendo, venta anticipada, pero de repente te llegan todos sus acreedores y aparte inicia un concurso mercantil. Entonces es un desastre. Interesante. En 2 segundos te acaban tu vida. Vamos a una pausa comercial. Está complicado. Volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso, seguimos platicando acerca de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, ventajas, desventajas, como bien refería aquí el doctor Ricardo Amezcua. Quisiera escuchar aquí al doctor Valentín. Muchas gracias al auditorio, gracias doctor. Bueno, aquí invariablemente es un instrumento benéfico para golpear al crimen organizado en donde más le duele, que es lo económico. ¿Sí? La parte económica. La parte económica, porque si el crimen organizado deja de ser redituable, ya no hay... Buscamos otra cosa que hacer. Otra cuestión que hacer, sí, efectivamente. Entonces, aquí el problema es los operadores de la extinción de dominio. Realmente están capacitados, realmente tienen los conocimientos para hacer una extinción de dominio no violatoria de derechos fundamentales, una extinción de dominio pura, donde no haya una reversión en que posteriormente el Estado tenga que devolver los bienes y aparte pagar por su deterioro. Ahora, si por algo a mí se me sanciona con este tipo de ley o algo y demuestro que no, que soy un ser normal, que todo está ordenado, que nunca ha sido algo ilícito, además de devolverme los bienes y los posibles deterioros, digamos, ocasionados, ¿puedo yo realizar alguna acción legal para que se me repare daños y perjuicios ocasionados por toda esa parte? Incluso daño moral a tu persona. Okay. Sí, claro. Lleva todo el procedimiento, ¿no? Y los meses o los años que implicaría el litigio, pero sí se pueden hacer. Bien. Y ahí es donde entonces el Estado sale perdiendo. Bien. Porque lejos de ganar bienes, de ganar dinero para combatir a la delincuencia, de desgastar a la delincuencia pegándole en lo económico y de eso invertirlo o traerlo para precisamente refinanciarnos en el combate a la delincuencia, pues ahora resulta que tengo que gastar. ¿Y todo a qué se debe? A la falta de previsión y la falta de capacitación para los operadores de la extinción de dominio. Por eso yo insisto, bueno, no lo he explicado, pero debe de haber una especialización, ¿sí?, de varios meses, con una currícula en materias muy precisa para las personas que vayan a estar encargadas de operar la extinción de dominio, tanto juzgadores como fiscales. ¿Van a ser nuevos juzgados o siguen siendo los juzgados que ya se tienen ahorita, los que van a operar? Se prevén juzgados especializados en materia de extinción de dominio. Pero que precisamente sean federales, no locales. En el ámbito local también se prevén, debe de haber juzgados especializados en materia de extinción de dominio. En los dos. En ambos. La ley, como bien lo decía el doctor, tiene un ámbito tanto para lo local como para lo federal. Es una sola legislación para evitar criterios dispares en lo local que en lo federal. Hacemos una ley nacional y esa ley nacional nos sirve para los dos, efectivamente. Sin embargo, en la cuestión orgánica, en la cuestión de los tribunales, pues obviamente está el fuero federal y el fuero común, que deben de prever cada uno sus tribunales especializados, sus juzgados especializados, pero efectivamente aplicando una misma norma. Bien. Doctor, esta parte de qué es la situación penal y civil no lo entendí muy bien. A ver, ¿cómo se dice? Es una combinación muy rara porque es sui generis, es totalmente un asunto sui generis, fuera de lo normal. A una persona, a través de las investigaciones o de una llamada telefónica o de que alguien se presenta en la Procuraduría a informar, la famosa figura
anglosajona que vamos copiando. Hay muchas figuras que vamos copiando. Las técnicas de litigación, hemos platicado que ya las técnicas de litigación actualmente los juzgados de acusatorios penales, pues es una copia de lo norteamericano. Bueno, pues hoy vamos copiando cada vez más de estas figuras que... Pero no estamos preparados para esas figuras. Ese es el problema, porque entre ellas hay dos. Una, esta cuestión de precisamente la delación. En Estados Unidos hay mucho la cultura de la delación, y también los famosos informantes, y además la figura de esto de los escuchas, aquellas personas que tienen precisamente cables internos, y entonces va a delatar a alguien para atenuar la pena. Entonces somos 5 los que cometemos un delito de delincuencia organizada por delitos de estupefacientes, narcotráfico. Y entonces al que ven como más débil de la cadena, del nexo causal del tipo penal, o sea, el que venía manejando el camión, no el que quizás asaltó o el que robó la droga o el que la distribuye, lo van a buscar el que tiene menos posibilidades de tener una pena alta para convencerlo que delate a los compañeros. Entonces tendrá que ir con ellos y hablar del asunto para que esas pruebas se puedan introducir en el juicio, sean válidas. Eso es en el penal. Digamos. En lo penal, que se lleva en Estados Unidos, y hoy hay cada vez más posibilidades en el Código Nacional que se empiecen a trabajar esas cuestiones que tienen sus asegúnes, porque las comunicaciones privadas están prohibidas y solamente lo puede autorizar un juez federal. Todavía tenemos esta restricción que se va a utilizar mucho para esta ley de extinción de dominio. Pero fíjate la cantidad de figuras nuevas, novedosas, y que si mal utilizadas son un monstruo. Te pueden empezar a escuchar cualquier conversación y se meten a través de una autorización de un juez porque estás haciendo cierto tipo de actividades que pueden ser aparentemente delitos de estos de la delincuencia organizada. Te escuchan, te pueden arraigar, te pueden asegurar tus bienes, puede haber una venta anticipada. La ley ahora prevé varias cosas, entre ellas precisamente la delación. Aquella persona que diga que sabe, imagínate alguna amigo, familiar, socio que esté enojado y diga, oye, los bienes de esta persona no son de un uso muy lícito que digamos, investígalos y además yo quiero mi parte proporcional. La ley prevé al delator un 5% del valor de la venta del inmueble. Ah, caray. Y si son 10 millones, un inmueble regular, mediano, para la delincuencia organizada no es mucho, el 10% pues ya son medio millón. El 5%, entonces no lo veo tan malo. O sea, en el sentido de que a ver si esto no se convierte en una cultura de empezar. Y ya empezaba a salir en algunos medios. Soplones, efectivamente, y de venganzas políticas, familiares, vecinales, lo que tú quieras. Entonces, prevén eso. Creo que se ha buscado otro tipo de cosas, no una parte económica. Pero bueno, esta figura la manejan mucho en Estados Unidos de dar como premios para que el delate y muchas de las compensaciones para precisamente entregar a los contrarios, ¿no? Pero bueno, también está la figura de que aquella persona que le hagan esto, el famoso prestanombre, que diga, sí, me allano la demanda, viene a mi nombre, me allano la demanda y también me da el 5% para que el Estado no tenga que estar litigando por muchos años. Entonces al Estado se le hace más rápido porque en una delación pues ya saben qué bienes hay y además tendrán que pagar una parte proporcional que relativamente es baja, pero alguien que pues es mi vecino, por 5% del valor del inmueble, pues dice, pues empiezo a delatar a toda la vecindad. Entonces es donde se puede empezar a volver un poco complicado. Máxime, insisto, de esta es lo que más causa ruido, la venta anticipada. Creo que es muy buena figura, pero el Partido de Acción Nacional estaba en oposición efectivamente de que cuando estuvo la ley quedara la venta anticipada. Sí que se venda en el momento de que quedó acreditado el delito o cuando no se puede acreditar la buena fe, lo que tú quieras, pero hasta el final del proceso, no antes de un juicio. Todavía no has sido oído y vencido en juicio, todavía no te han notificado, todavía no te han dado oportunidad de acercarte a la audiencia inicial o donde se depura el procedimiento. El procedimiento de la extinción de dominio es muy sencillo. Son 2 audiencias, como cualquier juicio normal, donde inicia como un ordinario civil, un mercantil, donde inicias con la presentación de la demanda, donde hay el actor, por excepción a lo normal, es el Ministerio Público, se demanda a quien es el aparentemente dueño, que si se allana le dan el 5%. Pues es de mi hermano, no me importa, pues que sí, me dan el dinero. Ahí podrían haber traiciones en muchos sentidos, que es lo que busca la ley, que se traicionen para que rápidamente el Estado se quede con esos bienes. Y contesta la demanda y de ese día se tiene que señalar, se ofrecen pruebas desde la demanda, desde la contestación, ya se depura el procedimiento, las excepciones procesales, y en ese momento se señala precisamente en menos de 15 días una audiencia
con los principios básicos del 20 constitucional y tiene más principios, igual que en el Código Nacional, van más allá de los 5 de la oralidad, inmediatez, concentración, etcétera, y le meten más principios. Creo que ahonda en un aumento de las garantías en términos de Luigi Ferrajoli, el aumento de las garantías, contrario a la teoría del derecho penal del enemigo, que esta ley sí es un derecho penal del enemigo de Gudrun Jacobs. Entonces, sí es una ley donde va cada vez más los instrumentos del Estado para combatir supuestamente a los enemigos del Estado. La pregunta es realmente si se va a utilizar solamente para aquellos que están... Porque, insisto, los tratados internacionales hablaba de delincuencia organizada y delitos relacionados con esto. Hoy ya le empezaron a meter delitos electorales, que ya son también de prisión preventiva oficiosa, delitos contra servidores públicos, delitos de huachicol. O sea, ¿qué tiene que ver con la delincuencia organizada eso? A ver, si ya existían tipos penales específicos para ciertas cuestiones, como puede ser el servidor público, donde tienes por un lado el tipo penal y de la ley federal de los servidores públicos y las responsabilidades de los mismos. Ya tienes esta responsabilidad y ya tienes tipos penales. Todavía, imagínate que como servidor público te llega un asunto penal, luego te llega un asunto también como servidor público por la ley federal, ley nacional y las leyes locales de responsabilidad, que ahora le llaman la famosa Ley Nacional de la Anticorrupción. Es lo nuevo, que tiene menos de 6 meses que entró a la Ciudad de México y que acaban de nombrar a magistrados apenas hace 4 meses, los locales, porque los federales todavía ni siquiera han sido nombrados. Entonces, pero bueno. Pero imagínate que te llega el procedimiento de la ley de responsabilidad de los servidores públicos, del asunto penal, y luego todavía te llega un asunto penal por delincuencia organizada, y luego todavía te llega un asunto penal donde tus bienes te los aseguran. Bueno, pues yo los agarré confesados como el magistrado que no quiso otorgar los amparos y no dio la suspensión, y yo ya tiene un procedimiento, lo instituyeron en 5 segundos, o un ministro de la Corte. Sí. Pues ese es el problema, en 5 segundos eres ministro y al día siguiente ya no eres. Armas políticas totalmente. Entonces, ese es el problema. Si fueran bien utilizadas, bienvenidas. Mal utilizadas, con ejemplos estos sencillos, creo que pueden ser peligrosas. Claro. Veía en redes sociales lo que publica la Procuraduría del Estado de México, aseguraron varios bienes, porque había huachicol y porque había narcotráfico. Pero veías los bienes, es un inmueble que no vale ni 2, 3 millones. Para que sirva esto, tiene que ser sobre inmuebles que decíamos muy grandes, que le convenga al Estado, que por su análisis es muy grande, le va a convenir hacer un procedimiento largo, independientemente del penal que tiene los embargos, o ya en materia del Código Nacional de Procedimientos Penales, como una medida de seguridad, puedes asegurar, puedes incautar, puedes hacerlo, pero tiene que ser un inmueble muy grande, y como es tan grande y te sale caro el mantenimiento, entonces sí haces una venta anticipada. Pero yo veía las fotografías de estos inmuebles y era cualquier inmueble de cualquiera de nosotros. Entonces, ¿dónde se vuelve peligroso? Pues no, que iba a ser para grandes inmuebles, para que entre ese dinero y se tengan que devolver, no a evitar los daños y perjuicios. La propia ley prevé daños y perjuicios. Ese es un riesgo. En los procedimientos anteriores a la entrada en vigor de esta ley, que entró al día siguiente, que tiene 2 meses, el 70% de los juicios se ganaban, el 30% se perdía. O sea, ese 30% se pueden ir a los daños y perjuicios. Okay. Entonces, espero que lo hagan bien y lo hagan conforme a derecho y al principio pro menos, pro persona, que exista un buen control. Respetando todos los derechos. Con todos, que sí tiene muchos derechos la ley, pero una cosa es lo que diga la ley y otra cosa es lo que sucede en la práctica. Vamos a una pausa comercial diariamente. Y volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, seguimos platicando esto de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. No sé si quiera comentar aquí, porque es que el tema es muy grande y muy amplio. Es muy amplio. Y nuevo, tiene 2 meses que entró. Claro. Efectivamente, bueno, aquí la primera preocupación o inquietud era qué capacitación se va a otorgar a los operadores, porque eso es muy importante, porque de ello va a depender la eficacia de los procedimientos. Y entre menos procedimientos tengas ganados, pues más costo le va a dar al Estado, ¿sí? El que tengas que pagar daños y perjuicios, etcétera. El segundo punto es, por las fallas técnicas del procedimiento, ¿sí? Puede ocasionar que se venga abajo. O sea, los recursos pueden ser muy ilícitos o mezclados con lícitos e ilícitos, ¿no? Uh-huh. Bueno, a pesar de su ilicitud, por las fallas técnicas, ¿va a implicar que el Estado pierda esa extinción?
Pues, Porque no debería entonces, ser. o sea, digo, sí, el extinguido tiene su derecho de audiencia, ¿no? Dentro de su derecho de audiencia, si el Ministerio Público incurre en fallas técnicas del procedimiento, una indebida notificación. Se equivocó en un apellido, Claro. por ejemplo. Se equivocó en un número de inmueble. ¿Me explico? Se equivocó en el día, no era 23 y es 24. Se equivocó en la hora, no eran las 11 del día, eran las 3 de la tarde. Bueno, alguna falla técnica, ¿sí? Desde esas cuestiones formales que pueden implicar la anulación o la reposición del procedimiento hasta otras más específicas y más de fondo que nos implican no una reposición, sino una anulación total del procedimiento. Bueno, por eso se va a empezar a echar abajo, o puede ocasionar que se eche abajo todo el procedimiento de extinción de dominio, pero el problema ni siquiera ya va a ser que se eche abajo, sino el costo que le va a traer al Estado, el que después tú me puedes demandar. Los daños y perjuicios. Y sí, los daños y perjuicios. Yo ahí pondría algunas dudas. Bueno, sí procedería a los daños y perjuicios, a pesar de que tus bienes sí son ilícitos. No, pero no son ilícitos porque no me lo demostraste en procedimiento. Bueno, pero el procedimiento se echó abajo por una falla técnica. De mera formalismo. No se valoró ni se analizó si son lícitos o no. Fue una falla técnica. Incluso, vámonos, una falla formal. Se equivocaron en un apellido. ¿Sí? Entonces, sí va a meritar plenamente que yo te resarza daños y perjuicios, incluso daño moral. Yo tendría mis dudas, porque si no, estaríamos pagando, el Estado estaría pagando cantidades, considero yo, millonarias, un rancho, vehículos caros, los intereses de cuentas bancarias millonarias que se dejarían de percibir. Entonces, insisto, la capacitación y prever bien regulado este tipo, o sea, sí, la ley de extinción de dominio prevé en su momento los daños y perjuicios, pero yo sí sería partidario de que se tasaran, de que se especificaran los supuestos de daños y perjuicios, porque desgraciadamente aquí a quien se le perjudicaría es al Estado, y a final de cuentas, esos ingresos con los que el Estado va a pagar son los ingresos que se van a distraer o que van a dejar de generar hospitales, escuelas, parte de pensiones. Claro. Ahora, ahí la parte de esta ley de extinción de dominio entendemos que en teoría es buena, ¿no? El alma es buena. Políticamente hablando puede tumbar a quien sea, Sí. como tal, con presunciones y demás, pero ¿no hay algún candado que podemos poner ahorita? Hay varios. Por ejemplo, cuando ya está el procedimiento penal instaurado contra alguna persona, están ya preparando la carpeta de investigación, están investigando. Esto, insisto, le dan vista a la unidad especializada, que yo espero que tengan cursos muy especializados, como no dice especializada, porque tendrán que saber de penal. Trabajan en el Ministerio Público, entonces tienen que, paralelo a lo penal, tienen que conocer los delitos que están integrando los datos de prueba. Pero al mismo tiempo tienen que saber de civil, porque ellos son los que van a demandar en el Tribunal Superior de Justicia. Y cambia totalmente, ya sea en lo federal o en lo local, según el delito, si es federal o local. Los tipos de prueba y su desahogo. Y en la forma, precisamente, porque se supone que es un juicio oral, entonces tienen que utilizar las técnicas de litigación y hacerlo bien. Claro. Ahora, previo a que se presente la demanda, la propia ley dice, eso le agregaron, es parte bueno del procedimiento, que le darán vista antes de iniciar la demanda al afectado, al que van a ser el demandado. Todavía no le pueden llamar demandado porque todavía no lo han emplazado, pero le tienen que llamar al procedimiento penal para que pueda defenderse y demostrar la buena fe de que adquirió el inmueble. Aquí el problema, y además son 10 días, si no va en 10 días ya se podrá presentar la demanda. Aquí el problema vamos a tener, lo que dice bien el doctor, las notificaciones. Imagínate, si realmente son de la delincuencia organizada, quiero ver un actuario, un notificador de la Procuraduría o del Tribunal Superior cuando vayan a notificar a grupos de la delincuencia organizada, a ver cómo lo reciben. No. Y si no son de la delincuencia organizada y son un simple sujeto normal, como cualquiera de nosotros, que te vas de vacaciones y cuando llegas y no te han podido notificar y te dejan votado como siempre el citatorio, cuando llegas, pues como no fuiste, no acreditaste la buena fe, y entonces ya pudieron hasta asegurar, te demandaron, te emplazaron y pudieron haber iniciado el procedimiento de la venta
esta venta anticipada, valga la redundancia. Entonces, es donde se vuelve complicado. Yo espero que se vigile muy bien, porque si no vienen las nulidades. Nulidad de actuación, y si la propia ley habla de la nulidad de actuación cuando no estás bien notificado. Y contra eso, pues van a llover contra esta ley con cualquier acto, pues los amparos indirectos en juzgados de distrito en materia civil, en materia penal, son relativamente, van a ser nuevos, porque como la ley es nueva, se va a cambiar un poquito el criterio de lo que eran ya los amparos que existían de pocos asuntos y que no se ganaban en su totalidad los asuntos, ¿no? Fueron muy pocos los asuntos que lo hicieron a comparación de países como El Salvador, como países como Colombia. Lo utilizan hace muchos años, precisamente cuando fue el combate precisamente en Estados Unidos, en Chicago, iniciaron con eso, en Italia con la Cosa Nostra, con todos los grupos de la delincuencia organizada italiana, y también en Colombia contra el famoso Pablo Escobar. Se utilizó mucho para asegurar los bienes y los activos de dinero. El problema es la práctica. El problema de la práctica lo podemos recordar, este asunto del famoso chino o japonés. Él, no sé de qué origen, creo que era japonés, donde ya ganan los asuntos en Estados Unidos, y ahora regresa a México y dice, oigan, ¿y cómo va el procedimiento? No me ha notificado, ¿y dónde está el dinero? Entonces aseguras mucho dinero y cuando él llega, nadie le sabe decir dónde está el dinero. Es que son de la administración pasada. ¿Dónde están los no sé cuántos miles de millones que le aseguraron? Ya sea lícitos o no, pero pues no ha sido cosa juzgada. Pero mientras pregunta, bueno, simplemente ¿dónde está el dinero? ¿Quién lo tiene? Nadie sabe. Vamos a una pausa comercial. Son los problemas de la práctica. Claro. Vamos a una pausa comercial y volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso, seguimos platicando. ¿Qué pasa cuando no se pueden determinar los bienes? O sea, ya los tomaron, no sabe dónde está, se culpan una administración a otra. ¿Qué pasaría en ese supuesto? Los cambios de sexenio son los que son terribles para este tipo de cosas, para todas las cosas, pero principalmente para cuando... ya tiene muchos años, cuando la Procuraduría hace aseguramientos por una orden de cateo y está el famoso lugar de bienes asegurados. Cuando te aseguran un bien a clientes que les he llevado amparos en contra de las famosas órdenes de cateo, cuando te ganas el amparo después de 1 o 2 años y te devuelven las máquinas, las computadoras, las casas, los vehículos, primero te dicen búscalos ahí en el almacén y ves un monstruo todo echándose a perder. Y lo que encuentras, bueno, pues ya no sirve ni los vehículos, ni las motos, ni nada, ninguno de esos bienes. Eso es un grave problema. Por eso en parte es bueno la venta anticipada, porque entonces ya lo vendes y va a salir muy caro su mantenimiento, se puede deteriorar. Hay varios supuestos, entre ellos es que el inmueble o el bien mueble pueda deteriorarse o va a perder su valor. Entonces sí se vende anticipadamente para que si hay que devolver el valor, lo tengas que devolver. Y puedes demandar, la propia ley lo prevé, si son armas como las que platicábamos, donde primero te tienen que notificar, espero que estén bien hechas las notificaciones antes de un juicio. Después ya en el juicio te tienen que notificar bien, para que puedas ejercer tus derechos, ¿no? De garantía de audiencia, lo que sea. Contra todo este tipo de notificaciones se prevén los amparos, contra cualquier auto. Entonces tenemos algunas ventajas de todas estas armas jurídicas. Y al mismo tiempo, si no te acreditaron la extinción de dominio, pues precisamente vas a demandar daños, el valor del inmueble y los perjuicios. Si tú tenías una empresa que costaba 10 millones y te ganabas 1 millón mensual, pues todo lo que tú ganabas no lo puedes recuperar. Fueron 2 años, yo dejé de ganar 20 millones, 24 millones por los 24 meses, más el daño, entonces me tendrás que devolver. Entonces, a ver si nos resulta que a futuro esto termina siendo más caro lo que se devuelva que lo que aseguran, siempre y cuando encuentres bienes, porque se supone que los daños y perjuicios se va a agarrar de esta bolsa, que ese es un punto muy interesante. ¿Qué pasa con todos estos bienes que haces una venta anticipada? Va a haber un fondo que lo va a controlar el gobierno federal, el gabinete federal del presidente de la República, se va todo ese dinero de ese fondo y supuestamente es para programas sociales, pero ellos son los que van a determinar a dónde se va, si se va a lo federal, a lo local, a lo municipal o a las alcaldías. Ellos determinarán a través de este gabinete a qué se va. Hay varios rubros, pero pueden ser algún rubro especial, así dice la ley, y ellos van a determinar a quién se les manda. Es una caja chica, finalmente. Ese es el problema. Claro. Entonces, imagínate, inventas esta
reforma con un montón de delitos, donde finalmente todo lo que tú ya empieces a adquirir en bienes muebles, inmuebles, o los puedes hasta donar, puedes una donación. Dice, bueno, esto ahora se va a la Casa de la Cultura de tal partido político, de tal personaje, o ahora este inmueble enorme, bueno, pues para la casa del gobernador, o esto se vende y ahora lo vamos a dar para programas sociales y que espero que no se politice, ese tipo de programas sociales, etcétera, etcétera. Y después, cuando tengas que devolver eso, es que ya no hay nada. Son todos los peligros, o sea, por eso habrá que tener pues más cuestiones de seguridad en este tipo de leyes. Tiene cosas interesantes, si se maneja bien, es bueno que a toda la delincuencia organizada, es lo que le llaman el famoso fondo de recuperar al pueblo lo robado. Bien. Sí, pero ¿quién es el pueblo? Las ventajas de todo sería, si lo vendes, pues me lo regresas. Lo tiene que devolver si no Daños, acreditas la extinción toda de esta dominio. parte. Ese sería un Daños beneficio. y perjuicios. Otro beneficio. Ya lo prevé la ley, antes no la preveía. Se podía demandar, que es una vía que siempre se tiene abierta. Los daños y perjuicios, ya la propia ley tiene esta característica que si no se acredita, se puedan demandar daños y perjuicios, ¿no? Okay. Y daño moral se podría hacer, claro. Y otra ventaja que tuviera esta parte, ¿cuál sería? Bueno, también el hecho de que si en un momento determinado tu resolución, pues, como toda, no te es adversa, pues todavía tienes la apelación, tienes el amparo directo y todo esto. El problema es de que un procedimiento que fuera largo y como todo juicio, si te vas a 1, 2 o 3 años a litigar hasta el final y mientras tú ya te aseguraron tu bien, tu casa, y qué tal si hubo la venta anticipada o no hay la venta anticipada, pongamos que no hubiera una venta anticipada. Cuando ya está asegurado el inmueble, después de 2 años te dice, disculpe usted, pues los daños que te van a provocar en todos los sentidos. Sí va a haber un daño moral. Imagínate una persona en su persona, valga la redundancia, algún sujeto en su cuestión, por ejemplo, Medina Mora. Hay una afectación por el procedimiento que le están instaurando, supuestamente porque se habla de que tienen cuentas bancarias, va a tener una afectación en su persona, en su cuestión. Su desarrollo profesional, honor, todo. Todo, absolutamente todo. Imagínate nada más la afectación que le acaban de dar. Simplemente salir de ministro de la Corte. Claro. Ya no digas en la cuestión personal, con su familia, con los familiares, su cuestión de que para que le vuelvan a dar trabajo en otro lado, creo que lo va a ver complicado. O sea, sí te afectan, aunque llegaras a ganar el juicio, en miles de aspectos, ¿no? Ya no digas si son de los delitos de prisión preventiva o oficiosa. La filosofía del derecho en este juicio del sistema acusatorio era que la menor cantidad de gente se fuera al reclusorio, precisamente para evitar el disculpe usted, como acaba de suceder con una mujer que estuvo detenida creo que 2 o 3 años y le pidieron disculpas a una mujer porque salió del reclusorio porque no cometió el delito derivado del secuestro del hijo de Martín, ¿no? Martín, sí. Entonces, con el simple disculpe usted, creo que estuvo 4 o 5 años detenida, bastó. No le afectó en su persona. Imagínate estar detenido en el reclusorio. Toda su familia, todo lo que tiene que ver. Ir a ver a alguien en el reclusorio son los hoteles más caros del mundo. En el reclusorio tienes que pagar por todo. Físico, emocional, en todos los psicológico, sentidos. todo, claro. El estigma social que se lleva por tener un familiar ahí o por acudir, ¿no? Totalmente. Bueno, desgraciadamente son las deficiencias todavía de nuestro sistema, pero ¿cómo las vamos a subsanar? En este caso, la ley de extinción la ley de extinción de dominio se crea como parte de lo que se denominaría un derecho penal para el enemigo o del enemigo. ¿Quiénes son los enemigos del Estado? Bueno, principalmente la delincuencia organizada. ¿Por qué? Pues porque va en contra de los fines del Estado, desestabiliza a la sociedad, contamina a la sociedad, envenena a los jóvenes con las drogas, corrompe a los jóvenes con el enocinio, etcétera. Esos son los enemigos del Estado, los enemigos más directos. Sí, entonces voy a crear un régimen excepcional, un régimen específico, un régimen especial para tratar de combatir eficazmente a esos enemigos del Estado. Y en consecuencia va a tener reglas distintas, o en algún caso distintas, a un procedimiento para los ciudadanos normales, para los habitantes comunes del Estado. Por eso la extinción de dominio, si bien es cierto, existe el decomiso como regla general en materia penal para asimilar el Estado el producto ilícito de un delito, pero
vamos a tener en cuenta que no todos los delitos pues, son delincuencia organizada. Entonces, para los delitos de delincuencia organizada, que son más severos, que causan más estragos, te voy a generar una cuestión adicional, una cuestión excepcional que se va a llamar la extinción de dominio. Ahora, ¿por qué de dominio? Bueno, pues porque el dominio es el derecho primigenio, el derecho básico, del cual deriva pues la propiedad, el usufructo, el arrendamiento, etcétera. Recordemos que el 27 constitucional nos señala que el dominio de las tierras y aguas son originariamente de la nación. Es el derecho primigenio, el derecho básico que tendríamos. Bien, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, pues se nos está agotando aquí el tiempo del programa. Yo sí quisiera unas últimas conclusiones del doctor Amezcua, ¿cuáles serían? Porque sí está preocupante esta ley. Si no se emplea de forma correcta, cualquiera podemos tener un problema muy serio. En esa Totalmente. Es una ley necesaria, es una ley que la verdad nos obligan los tratados internacionales. Es plausible que para combatir esto, que lo vemos todos los días en la calle, por todos los delitos que van en aumento, sí se tengan instrumentos especiales contra la delincuencia, que cada vez va siendo más organizada. Claro. Y aparentemente el gobierno fuera lo contrario. Y efectivamente, donde tenemos instrumentos donde les pegamos, como decía bien el doctor, esta ley de lo que pretende. No se trata de ir agarrando uno por uno, es muy difícil agarrar a las bandas porque no son tontas y no van a estar todos al mismo tiempo. Se dividen, cambian de casa, de inmuebles, lo que ustedes quieran. Lo saben hacer desde hace mucho tiempo. El punto toral es que se les agarren el dinero donde les duele, donde ellos necesitan esto para poderse seguirse moviendo en sus propias operaciones de los diversos delitos. Este dinero pues es golondrino, se mueve para un lado, para otros países regresa y vuelven a mandarlo, etc. Entonces, creo que está muy bien, creo que tiene que ser una muy buena labor de inteligencia de las procuradurías. Se tienen que dar muy buenos cursos precisamente para que conozcan de estas materias bursátil, financiera, mercantil, civil, por todas las implicaciones, penal, etcétera, desde las procuradurías y también los abogados que van a llevar el proceso. Pero al mismo tiempo también tienen que saber sobre inteligencia, tienen que manejar bien todos los tratados internacionales por los pactos que tenemos con otros países para que no violenten los tratados y están en relación precisamente a nivel federal con las policías de investigación de otros países, ¿no? Principalmente por algunos delitos como la pornografía infantil, se están haciendo operaciones de detención a nivel internacional al mismo tiempo que se hace en un país, en Estados Unidos en varios de los condados, también se hace en Francia, en Inglaterra, en México, se hace el mismo día para que no se avisen. Entonces, cuando se están ejerciendo las órdenes de cateo, se hacen al mismo tiempo. Entonces, lo mismo se tiene que hacer en eso. Si detectamos que inicia la cadena del dinero aquí y se manda a otro país, ver dónde están esas casas de seguridad, dónde tiene la gente secuestrada, asegurar los bienes del secuestro, etcétera, etcétera. Creo que se necesita alguna reforma. Inteligencia muy fuerte. Muy interesante, muy fuerte, con mucha preparación. Gente que se debe ir a Estados Unidos un poco o otros países pagados por el propio gobierno para que tomen cursos de esta naturaleza. Creo que se necesita mucha inteligencia para pegarle eso. No empezamos a quedar con inmuebles sencillos, que eso no va a debilitar, quitarle solamente una casa de seguridad, que generalmente es de una persona que no investigó bien al arrendatario. Dicho de otro lado, ahora tenemos y vamos a arrendar, y los abogados también tenemos responsabilidad de tener más cuidado para cuando vamos a arrendar. Ya no se puede como antes de que a mi compadre, a mi amigo, o métete y me vas pagando la renta. No, hoy hay que tener mucho cuidado a quién la arrendamos. Una cláusula especial, digamos. Hay que poner cláusulas especiales, ya todo el mundo le está poniendo esas cláusulas. Hay gente que arrenda, digo, ni siquiera con el contrato de papelería. Hay que hacer un buen contrato, págale un despacho de abogados que te cobrará 2,000 pesos, pero vale la pena por un buen contrato, claro. Más o menos, depende del despacho. Pero sí, y además hacer una buena investigación a quién vas a meter a tu inmueble. Yo sí le estoy poniendo mis contratos, sinceramente, de amigos y conocidos, que me permitirán entrar al inmueble cuando menos cada 4 meses. Y en caso de que no me dejen entrar a ver el inmueble, se da por rescindido el contrato. Se rescindirá. Porque tú tienes la obligación de, en teoría, que esa es la pregunta, ¿cómo le vas a hacer como sujeto normal
para saber que dentro de tu inmueble no hay huachicol, que no hay un secuestrado, que no hay algún delito de la delincuencia organizada. Muy difícil. Narco, y si ves eso, ni lo dices. O sea, la ley dice que tienes que ir a denunciarlo. Pero si ya te das cuenta de eso, tú denuncias y te andan matando. Entonces se vuelve la cosa muy complicada, ¿no? Se vuelve complicado, pero hay que hacerlo porque si no, vienen estos aseguramientos. Se inicia esta parte, entonces. Puede ser una denuncia anónima y te digo, ya hay gente que en un momento dado no lo quiere anónimo, sino directamente con nombre y apellido, te tendrán que involucrar, tendrán que ir a la audiencia, tendrán que prestarse como testigos precisamente y le van a haber un contrainterrogatorio de la defensa de las personas que tengan este juicio, porque si quieren esta cultura de la delación que se maneja en Estados Unidos, no sé si es cultura, pero así se habla, de la cultura de la delación. Hay mucha gente que está en la cárcel, oye algún delito, le confiesa y va para que le quiten pena. Pero eso es tiro por viaje en Estados Unidos. Si y ya se puede empezar a dar. Un enemigo tuyo, una persona que no te caiga bien, le mandas esta parte ya. Efectivamente, esos son los peligros. Entonces hay que tener cuidado. Es una buena ley, habrá que manejarse bien, habrá que vigilar todo mundo, las asociaciones de abogados, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, todo mundo, la UNAM, los investigadores, todos los de la UNAM, creo que toda la sociedad misma nos debemos de unir para que se haga esto, pero conforme a derecho. Más que conforme a derecho, que ya no se habla de conforme a derecho, es conforme a la Constitución, ¿no? Claro. Y tener cuidado con estas reformas constitucionales, digo que van más allá de los delitos que manejan los tratados internacionales. Entonces habrá que tener cuidado con todo este tipo de cuestiones, porque se trata de combatir directamente al huachicol, a quien se dedica a la delincuencia organizada del huachicol. No que agarremos a 2, 3 gentes que les encuentran unos cuantos litros y entonces terminen detenidos en el reclusorio por años, porque no vamos a combatir absolutamente nada. Claro. Ni el narcomenudeo, que luego a ver si hablamos o hacemos un programa, sugiero, sobre la ley de amnistía. Sí. Esa que va a ser es una ley federal. Esos 3,000 personas que quieren que salgan, como y a ver si se colocan. A nivel nacional, pero como es federal y también prevé delitos locales, pero como es una ley federal, va a ser que lo tienen que aceptar todos los demás estados. Claro. Igual en una está más salen los delitos federales, y los delitos federales solamente son los del narcomenudeo. Entonces, a ver si no termina resultando que solamente los que van a salir son cualquiera que haya cometido delitos de narcomenudeo. ¿De verdad vamos a soltar a los narcomenudistas? ¿Sí? A los pocos que se han agarrado los vamos a soltar. Lo que pasó con la reforma penal constitucional. Por el famoso cuarto transitorio salieron alrededor de 10,000 en la Ciudad de México de todos los reclusorios y el 80% eran de robo. ¿Por qué nos está ahorita llevando la fregada? Pues porque liberamos a todos los que robaban. Híjole. ¿A qué se iban a dedicar? Perdón, un último comentario. Sí, claro, el problema es que no hay un sistema real de rehabilitación en las cárceles, claro. ¿Sí? Ni tampoco hay un sistema digno de internamiento. Las cárceles, pues es un infierno, ¿sí? Invariablemente. Entonces, vas a soltar a la gente que ya está viciada y que no ha tenido una forma de rehabilitarse, va a volver a su círculo vicioso, a su anterior modus vivendi, y nunca vas a poder darle la seguridad que tanto anhela la sociedad. Invariablemente es esa cuestión. Claro. ¿Sí? La cuestión, yo insisto, tampoco está en liberar a los internos. Sí, no, yo sí soy partidario de un combate más directo a la delincuencia, ¿sí? Y sobre todo a la organizada. No se puede permitir, como sucedió el día de ayer, que pase un convoy policial y vilmente los masacren, y hasta este momento, salvo lo que se esté difundiendo ahorita en los noticieros, no haya detenidos. ¿Cómo es posible que el Estado no tenga control sobre sus ciudadanos, no haya detenidos en un combate tal, en una confrontación, en una emboscada tal, a los servidores públicos, que podrán tachar a la policía como sea, ¿sí? Pero sin embargo, es el brazo del Estado para ejecutar al Estado, las decisiones de Estado. Bien, pues no me resta más minutos, digamos, aquí en el programa. Lamentablemente es un tema muy interesante esto de extinción de dominio. Iremos viendo cómo se va desarrollando a lo largo de esta evolución que se va a ir dando como tal, y por supuesto otro programa de esta ley de amnistía me encantaría tocarlo total. Bueno, también si ustedes quieren saber un poquito más, acudan a conocer más a los ponentes que el día de hoy nos acompañaron. Si usted tiene alguna duda, alguna aclaración, algún comentario que desea realizar, en pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde con gusto nosotros sí contestamos y canalizamos todas esas inquietudes a las personas que el día de
de hoy nos hacen favor de estar aquí A la en hora. el programa. No se pierda nuestras redes sociales, suscríbase a nuestras redes sociales. ¿Por qué? Porque es interesante y es para que ustedes conozcan más de sus derechos y de sus obligaciones, como es el tema de hoy, que hoy es un tema muy interesante, esto de la extinción de dominio. En YouTube nos encuentran bajo el nombre Justicia para Todos. Suscríbanse, vean todos los programas que hay. Insisto, todo esto es en beneficio de todos ustedes. Y aparte, si nos dejan sus comentarios, hacen que este programa crezca más, porque vamos a poder ver qué es lo que quieren ustedes que platiquemos, a quienes quieren que invitemos. Y en Facebook y en Twitter nos encuentran bajo el nombre Justicia para Todos TV. Nada más hay que agregarle al final TV. Y de verdad, todos los comentarios son bienvenidos, insisto, para mejorar este programa. Bien, pues no me resta más que agradecer obviamente aquí a los doctores que el día de hoy nos acompañaron. Muchas gracias. Y obviamente a la producción por hacer posible el mismo, y agradecerles a ustedes, televidentes, que nos han sintonizado en un programa más de Justicia para Todos, exhortándolos a que la próxima semana nos vuelvan a sintonizar, porque insisto, todo esto es para que la cultura jurídica de todos ustedes la tengan conforme va marcando el nuevo gobierno que está cambiando todo a nivel jurídico. Bien, pues no me resta más que decir nuestro lema, que es: la justicia es ciega, pero nosotros no.